Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera a Corintios 1:18. Buenas noches, los saludo hoy 10 de enero de 2024, en la cruz de Cristo. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Estaremos muy atentos al tema La cruz en Colosenses. Este año tenemos un marco muy especial y es en la cruz de Cristo. 2024 en la cruz de Cristo. Es muy importante, fundamental, que todo creyente conozca acerca de la cruz de Cristo. Desafortunadamente hemos aprendido muchas cosas del mundo acerca de la cruz por medio de la religión. Recuerde que el año pasado vimos que la religión es parte del mundo. La religión no tiene nada que ver con Dios. La religión tiene que ver todo con el mundo. ¿Qué religión tiene que ver con el mundo? Todas las religiones, hasta la mejor religión, que para mi concepto, de acuerdo al fundamento bíblico que tienen, es el judaísmo. Y en este momento es de las religiones más mundanas que hay. Así que hemos aprendido de la cruz, pero cosas del mundo. Es muy importante aprender de la cruz lo que dice Dios en su palabra. Nuestra mente tiene que ser renovada. La cruz no es algo para tenerle miedo. La cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo tampoco es un accesorio para poner en la cadenita, o en la pulsera, o en la tobillera. La cruz no es un dije, y la cruz no es un símbolo religioso. Este año vamos a hablar mucho acerca de la cruz. El apóstol Pablo nos va a enseñar mucho acerca de la cruz, y en esta noche quiero que meditemos juntos con el tema La cruz en Colosenses. Para esto te invito a que abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1 y miremos los versos 15 al 20. Dice Colosenses 1, 15 al 20: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El verso 15 es un verso muy tremendo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando allí Pablo? Está hablando del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. En el capítulo siguiente, Colosenses 2:9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, es decir, en un cuerpo está encerrada toda la plenitud de la deidad.
Dios mismo encerrado en un cuerpo. Ese es Cristo. Es impresionante. Así que Cristo, como lo vimos reciente, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, creo que es iniciando, dice, Cristo es Dios, lo dice abiertamente, lo vimos en diciembre. Y Él es la imagen, como dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Cristo es Dios mismo. Pero el mismo verso dice, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa primogénito? El primero en nacer. Primogénito, primero en nacer. El primero en nacer ¿de qué? O sea que Cristo es Dios. La primera parte del verso 15 dice eso, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y como Dios es el creador, ¿de acuerdo? Pero recuerdan que Colosenses también nos enseñó el año pasado, en el capítulo 3, cuando hablaban del nuevo hombre, decía que ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ya no hay nada, sino que todo es Cristo. Que Cristo es todo y en todo. Todo es Cristo. Si todo es Cristo y en el universo tenemos solamente dos cosas que son, por decir cosas, el creador y la creación. Fuera de esas dos que tenemos, no más. Tenemos el creador y la creación. Estamos en Colosenses, ese es el contexto. Y este mismo Pablo, un poco más adelante en el capítulo 3, dice que Cristo es todas las cosas. Cristo no solamente es el creador, sino que también es la creación. ¿Pero en qué sentido? ¿Fue creado? ¿Cristo fue creado? ¿Fue creado o no fue creado? La iglesia siempre ha pensado que Cristo no fue creado, que Cristo existe desde la eternidad. La iglesia siempre ha pensado que Cristo es eterno. ¿La iglesia tiene razón en eso? Me encanta verlos asustados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si le dieron ganas de tirarme sillas, bien hecho, tírenmelas. Cristo no fue creado, porque Él es Dios. Es desde la eternidad. Pero ¿cómo se concilia que Pablo mismo dice que Él es todas las cosas? Entonces no es todas las cosas, solamente es el creador, no es creación. Pero el mismo Pablo lo resuelve antes de atreverse a decirlo del capítulo 3, ha dicho lo del capítulo 1, la segunda parte del verso 15, el primogénito de toda creación. Primero en nacer de toda la creación, o sea que es el más viejito, ¿cierto? El primero en nacer. ¿Por qué dice eso Pablo? Vimos también en diciembre, eso fue el 24 de diciembre, esa prédica, domingo 24, la profecía de Isaías. ¿Recuerda cómo empieza? Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, un niño que ha nacido es porque tiene su naturaleza humana. Cuando él nace es porque es Dios con nosotros, literalmente se ha encarnado. Él no solamente tiene naturaleza humana, sino también divina, ese niño, desde el vientre. Pero es que antes no tenía naturaleza humana. Está haciéndose parte de la creación. Eso es muy importante, eso es lo que Pablo está diciendo. Y no solamente cualquier parte de la creación, sino la principal parte de la creación. De hecho, lo llama primogénito de toda la creación. En el verso siguiente dice la razón: porque en él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por eso tiene el primer lugar. En Hebreos capítulo 2, vamos a mirarlo un momento, por favor. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos 2, versos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando dice él, se está refiriendo al Señor. El Señor participó de lo mismo, es decir, participó de carne y participó de sangre, es decir, participó de humanidad, es decir, se hizo hombre, se hizo criatura. Él participó de la creación. Él no solamente participó de carne y sangre en el sentido que participó de la humanidad. Como humanidad es parte de la creación. En ese sentido, Pablo dice muy bien en el verso 15 de Colosenses 1 que Él es Dios, creador, pero es el primogénito de toda la creación, es decir, participó de la creación. Y por eso más adelante puede decir, Cristo es todo, no solamente creador, sino creación. Cristo realmente es todo. Estamos hablando de la cruz en Colosenses. Esto es fundamental para entender la importancia de la cruz en Colosenses. Dice el verso 14 y 15 de Hebreos 2: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, miren para el propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahorita lo vamos a ver, muy curioso que la cita en Hebreos 2 son los versos 14 y 15, y el paralelo casi de esto es Colosenses 2, también los versos 14 y 15. Dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, impresionante la salvación. Por eso es que Pablo dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. Es que la salvación del Señor es un lujo. Si hace años la estuvimos mirando en Romanos, Romanos muestra una salvación muy justa. No es una salvación que pasó por alto el pecado, sino que pagó por el pecado. Nos salvó en justicia, enseña Romanos. Pero aquí está la ciencia. Óyeme, esa es la ciencia de la salvación. ¿Cuál? Que el Señor es creador, pero el Señor también participó de la creación, participó de carne y sangre, participó de humanidad, participó de creación, se hizo criatura. ¿Para qué? Para destruir en la muerte. Él va a la muerte. ¿Qué es lo que está llevando a la muerte? Carne y sangre. Pero no cualquier carne y sangre, no cualquier humano. Según Colosenses capítulo 1, verso 15, la segunda parte, ¿qué parte de la creación? El primogénito, es decir, el primero, el más importante, el representante de toda la creación. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, no es solamente hombre, ay, qué pesar, mataron a Cristo. Por favor, el primogénito de toda la creación está allí, representante tuyo y mío allí, representante de las mascotas nuestras, representante de los árboles, representante de toda la creación, inclusive de lo invisible. Toda la vieja creación está representada en Él porque Él es el primero. Por favor, ese es el poder de la cruz de Cristo. Y Él está representándolo allí. ¿Para qué? Dice el apóstol en Hebreos: para destruir por medio de la muerte. ¿Y cómo se llama ese? Al diablo. Lo destruyó en la cruz del Calvario. ¿Por medio de qué? De la muerte. ¿Quién se murió? ¿Mató al diablo? No. Él murió.
No, esa es la cruz de Cristo. Y eso tiene una faceta en Efesios que la vimos reciente, y si el Señor nos permite la vamos a recordar estos miércoles. Pero estamos en la cruz en Colosenses, y es la ciencia de la cruz. Eso es un encanto lo de Colosenses capítulo 1, verso 15, y nomás hemos visto el verso 15, por Dios. El Señor como representante de la creación está allí, está dándole fin ¿a qué? A esa creación. Y no solamente le está dando fin a esa creación, está destruyendo al diablo. Y con eso, ¿qué consiguió? Versículo 15: liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a usted, a mí y a otros que vienen. Es espectacular. Esa es la cruz de Cristo. Volvamos a Colosenses capítulo 1. El verso 15 nos habla de la creación. Esa creación es como está contemplada en Génesis capítulo 1. Las cosas que vemos, todo lo que el Señor hizo. Esa la conocemos en la Biblia como la primera o como la vieja creación. El primero, el primogénito de la vieja creación es Cristo. Y ya en Hebreos 2, 14 y 15 vimos por qué razón. Así que Él es tanto Dios creador como criatura. Con esta idea, vamos un momentico por favor a Colosenses capítulo 2 y veamos los versos 14 y 15. Colosenses capítulo 2 versos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Él está haciendo de acuerdo a lo que ya ha dicho, o lo que acabamos de leer en Hebreos 2, 14 y 15. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la dicha de tener 2024 en la cruz de Cristo. Nunca yo había visto una frase más sobria, más austera, más parca, si se quiere, más agria, amarga, tétrica, sombría que la del 2024, y a la vez tan brillante, tan gloriosa, tan poderosa, tan llena de vida, tan hermosa, tan linda, tan poderosa, tan perfecta. Porque esa es la ciencia del Señor. Sino que nosotros, como estamos todos al revés, nos cuesta asimilar que si tengo un problema con mi hermano y él está parado en la raya siendo grosero conmigo, yo soy el que lo tengo que perdonar y yo soy el que tiene que ceder y no hacer lo que él ceda. O sea, todo al revés. Nos parecería que no, hombre, hagámoslo entrar en razón. No lo haga entrar en razón. Perdónelo, ámelo, bendígalo. ¿Eso no fue lo que hizo Cristo? Esa es la cruz de Cristo, no es otra. Para nosotros nos cuesta. Por eso es que Pedro dijo: no vayas a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Dijo: está deprimido Cristo, vamos a aconsejarlo, no vaya para que no lo maten. Lógico. Esa es la lógica nuestra. Pensamos que lo peor que nos puede pasar es la muerte, y nos cuesta decirlo, pero la verdad, lo mejor. O el apóstol Pablo no dijo que si moría era mucho mejor, o eran cuentos, era verdad, ganancia total, y es verdad, es un hecho. Nos cuesta, sí, estamos muy aferrados a esto, pero esa es la cruz de Cristo, ese es el poder de la cruz de Cristo. El triunfo de Cristo no es en la resurrección, ¿saben? ¿Sí ven eso?
El triunfo de Cristo fue en la muerte. Ay, no. La resurrección fue un aval del Padre, pero la victoria fue la muerte. Él triunfó sobre el diablo en la muerte. Él derrotó, él destruyó, de hecho, destruyó literalmente al diablo en la cruz. En la muerte lo destruyó, no en la resurrección, en la cruz. Nosotros, por eso es que en Corintios dice, si ellos hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, nunca. Por eso es que el diablo no quiere, el diablo está empeñado en que nosotros no entendamos el poder de la cruz. ¿Se imaginan donde nosotros asimilemos eso? ¿Qué diablo nos va a poder molestar? No hay diablo. Que ya se acaban las peleas de los cónyuges, se le acaba esa fiestica al diablo. El diablo es feliz con eso. Pero yo no tengo cónyuge, menos mal. Pelea con el hijo. No tengo familia, pelea con el vecino, con el jefe, con alguien. Pero el diablo. Pero ¿cuál es el secreto? La cruz. La cruz. Hermanos, si nosotros tenemos la revelación del poder de la cruz, nuestra vida va a cambiar sustancialmente. Y apenas estamos viendo la cruz en Colosenses. Tenemos otros miércoles para verlo desde otros puntos de vista. Dice también en Colosenses capítulo 1, el verso 18, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mire que en el verso 15 habla de primogénito de la creación, pero en el verso 18 ya está hablando de que es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y luego dice, Él que es el principio, y luego el primogénito de entre los muertos. Eso lo aprendimos también en Colosenses. Vimos el asunto de Colosenses 1 como el Señor como primogénito, como dice el verso 18, primogénito de entre los muertos. Esa expresión, ¿qué significa? Vimos que el Señor tiene dos creaciones, la primera o vieja creación y la segunda o nueva creación. La nueva creación, así como lo llama el apóstol Pablo en Gálatas 6:15, voy a leerlo. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La nueva creación es la iglesia. La vieja creación es todo el universo, las cosas visibles e invisibles. Eso que el Señor llevó a la cruz. Y cuando lo lleva a la cruz, Él está ahí como el primogénito de la creación, de esa vieja creación. El primogénito, el primogénito de la creación está allí. Pone fin a esa vieja creación para dar origen a la nueva creación que es la iglesia. Recordemos que, y eso lo recordamos en la cena del Señor, porque así como Pablo dijo que cuando hacemos la cena del Señor, la muerte del Señor proclamamos hasta que venga. ¿Y qué hay desde la muerte del Señor hasta que venga? Eso se llama iglesia. La iglesia nace en la muerte del Señor, literalmente, así como Eva salió de Adán, salimos nosotros del costado literal del Señor. Salimos del costado, por eso es que somos Cristo. ¿Qué somos nosotros? Cristo. Salimos de Él. La misma vida de Adán tenía Eva, la misma vida de Cristo tenemos nosotros. Lo que hay en nosotros que no es Cristo, eso no es iglesia. ¿Qué es iglesia? Lo que tenemos de Cristo. Por eso es que no podemos descuidarnos, por eso es que estamos de gloria en gloria. Porque llega un momento, lo vimos reciente, con la novia de Cristo, viene un momento donde se cumple lo de que Él hizo algo para presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa. Él es glorioso y la iglesia tiene que ser gloriosa. ¿Para qué? Para ahora sí, las bodas del Cordero.
Entonces, esa es la situación actual. Eso es lo que nosotros estamos en ese proceso. El Señor lleva la vieja creación al fin, a su fin. Esa es la cruz en Colosenses, la cruz de Cristo en Colosenses. Lleva la creación al fin y da origen a la nueva creación. ¿Y quién es el primero de la iglesia? Cristo. Tan primero que es la cabeza. Él es el primero de toda la creación. De la vieja creación es lo primero. Y el primero de la nueva creación también el mismo. Y eso se lo dice a los colosenses. El contexto de los colosenses lo vimos muy rápido también en el año antepasado. El contexto de los colosenses es que ellos decían, bueno, Dios es lo máximo y nosotros lo mínimo. Y hasta ahí tiene razón. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a pretender acercarnos a Dios así nomás? Pues no, por eso hay unos como intermedios que son los ángeles. Y no era suficiente ni siquiera los ángeles, entonces acudían a la filosofía. Eso está en Colosenses capítulo 2. Y entonces ellos empezaron a rendir un culto a los ángeles y a coger filosofías y a coger posturas humanas para ayudarse de buena fe, de buena voluntad, ayudarse a consagrarse a Cristo. Entonces Pablo le dice, no, ¿qué están haciendo? Que todo eso, nadie los engañe con nada de eso que no sea Cristo. Lo único que ustedes necesitan es Cristo, porque es que Cristo es todas las cosas. ¿Para qué necesitan ángeles? No, para acercarnos a Él, porque es que nosotros somos criaturas y Él es el creador. Por favor, Él es el creador, pero es el primogénito de la creación. Entonces ellos, todas esas estructuras que tenían, se les desbaratan. Pues si Él es el creador y el primero de la creación, ya, no hay nada. ¿A dónde más vamos a buscar? Él es todo. Él es creador, Él es creación, Él es todo. Y les da esa libertad a ellos. De pronto nosotros no tenemos, así como ellos, adorando ángeles, pero de pronto sí nos apoyamos en cosas para ayudarnos a resolver nuestras cosas. ¿Y saben qué necesitamos para que se resuelvan las cosas? A Cristo. No, pero es que hay unas cosas de la creación, sí. Él es el primero de la creación, punto. Somos la nueva creación y el primero de esa nueva creación es Cristo también. Para terminar, quiero que miremos dos versos más. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro 1, 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La nueva creación, es decir, la iglesia, fue por resurrección. La vieja creación fue por la palabra. Recuerden que está escrito en Juan capítulo 1 que por la palabra, y también lo vemos en Génesis 1. Para la luz, ¿el que hizo? Sea la luz, por ejemplo. Él no dijo, sea Pablo. No dijo así, sino que en resurrección se da origen a la iglesia. Así es que se da lugar, se origina la nueva creación. Y miremos por último Juan capítulo 3, verso 5. Juan capítulo 3, verso 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Allí hay dos elementos fundamentales para el nuevo nacimiento, para entrar en el reino de Dios. Esos dos elementos son agua y espíritu. Reciente estuvimos hablando del asunto. La interpretación correcta de esto es que el agua es lo de la muerte, es el fin. Y el espíritu es la regeneración. Entonces no hay regeneración sin poner fin. ¿Y cómo se da fin? En la cruz de Cristo. Cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario, no está solamente Él allí.
Recuerda que nosotros estuvimos allí. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos aplica todo lo de Cristo a nosotros. Pregunto, ¿Cristo murió? ¿Nosotros hemos muerto juntamente con Él? ¿O no? ¿Cristo resucitó? Nosotros no nos quedamos en la muerte. Nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Cristo ascendió? Sí. Nosotros no nos quedamos acá. Nosotros ascendimos juntamente con Cristo. ¿Recuerdan lo que nos enseñó? Reciente lo vimos en Efesios capítulo 2. Resucitados juntamente con Cristo y sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Todo lo de Cristo es aplicado a nosotros por el Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo. Si no tenemos nosotros la muerte, primero, de la vieja creación, no tenemos la posibilidad de pasar a la nueva creación. Hay personas, muy buenas personas, que quieren creer en Cristo, pero no quieren abandonar las cosas viejas, la vieja creación. Desde el punto de vista de humano, de negociante, está muy bien quedarse con todo, quedarse con su vida de disfrute como viene acostumbrado. No voy a renunciar al adulterio, no voy a renunciar a las rumbas, no voy a los negocios ilícitos. Todo esto lo tengo, pues ya me acostumbré, y ahora además tengo la salvación y tengo una comunidad y tengo unas alabanzas y las prédicas, todo esto tan chévere. Voy a sumar todo esto. Ese es el intento que muchos hemos hecho, pero no funciona. Se quema o se convierte y le coge asco a lo otro, o le coge asco a lo nuevo, pero es incompatible. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario le puso fin a eso antes, para poder dar origen a lo nuevo. Se le pone fin a una cosa, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Es literal, todo murió en la cruz. Lo que pasa es que tenemos una contaminación de esa serpiente, tiene ese veneno y estamos contaminados. Por esa contaminación es que pareciera que no hubiéramos muerto en esa cruz de Cristo. Pero llegará un momento donde vamos a ver la cruz desde otro punto de vista y vamos a ver cómo es que se maneja esa contaminación. Pero hoy es lo científico, hoy es lo básico, el arte de la cruz, el arte del sacrificio de Cristo. Cristo, el primero de la creación, no solamente creador, el primero de la vieja creación, pero Cristo también, el primero de la nueva creación, el primero de la iglesia. Cuando el Señor se hace el primero de la creación, es algo muy importante, porque literalmente está cogiendo a Dios y lo está metiendo en el hombre. ¿Sí notan eso? Como Colosenses 2:9, en él habita, pero dice de una manera, ¿habita cómo? Corporalmente. Entonces hay un cuerpo que lo está conteniendo. ¿A quién? A la deidad, a la divinidad, a Dios mismo. Es impresionante. Solamente Él. Entonces metió literalmente, en la encarnación se mete literalmente a Dios en el hombre. Primero de la vieja creación. Y viene a Dios y se mete en el hombre. Va a la cruz y pone fin a esa vieja creación. De paso, como lo vimos en Colosenses 2, destruye al diablo y da victoria para los que creen en él. ¿Y qué pasa cuando él resucita? Aprendimos en Lucas que cuando él resucita entra en gloria, y como dice en Juan capítulo 20, el mismo día que resucitó, él va al Padre. Cuando él va al Padre, cuando Cristo va al Padre, él no solamente es Dios,
Él también es hombre, el primero de la creación, el primogénito de la creación. Va al cielo. ¿Recuerdan cuando Esteban está siendo apedreado y él ve cielos abiertos? ¿Y qué vio allá arriba? Al hijo del hombre, dice. Mira cómo la Biblia de económica, ¿no? De cómo optimiza las palabras. Esteban ve al hijo del hombre. Por favor. O sea que primero en la encarnación Dios se mete en el hombre. Y en la resurrección el hombre se mete en Dios, que es el tema del Evangelio de Juan. Nosotros en Él y Él en nosotros. Esa permanencia de nosotros en Él y Él en nosotros. Es así. En la encarnación, Dios en el hombre. En la resurrección, el hombre en Dios. Eso fue lo que pudo conseguir. Todo eso lo conquistó gracias a la cruz. Esa es la obra que tenemos. Esa es la cruz de Cristo en Colosenses. Les animo para que estemos pendientes de los temas que vamos a ver ahorita, los miércoles, acerca de la cruz. Para este año va a ser algo fundamental porque es un año que está enmarcado precisamente en la cruz de Cristo. Pongámonos en pie y oremos para terminar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias Señor por tu presencia en este lugar, gracias por tu palabra, gracias por iluminarnos, por mostrarnos, por deleitarnos Señor con tu obra. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por esta preciosa carta de los Colosenses que nos habla de esta cruz. Gracias Señor por todo lo que encierra la cruz de Cristo. Ayúdenos Señor a tener esa revelación, a ser conscientes del poder de la cruz, a amar la cruz, a vivir en esa cruz. Ayúdenos Señor a hacer efectiva esa palabra que nos has dado para este año, Señor. A ti y solamente a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones.